No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Amigos, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina 101.7. Les recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales No se diga más radio en Instagram, No se diga más RD en Twitter, además de poder ver nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. Bueno, ya casi a la 1:30 vamos a darle la bienvenida a nuestro nuevo invitado del día de hoy, el diputado Tobías Crespo, Fuerza del Pueblo en la casa. ¿Cómo está, diputado? Gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Y nada, presto aquí para responder las inquietudes sobre los temas de la agenda y saludando a los que siempre siguen este espacio. Bueno, ya hay desequilibrio, que yo dije Fuerza del Pueblo en la casa, pero ya había uno, ¿verdad? Ajá, que miró de una vez. Y que somos de la misma zona. Que el somos Distrito Nacional, circunscripción 2. Claro, y están sentados del mismo lado, o sea que estoy sí que... Estamos alineados. Ahora mismo aquí no hay imparcialidad. Vamos a hacer. Diputado, ¿cómo están las cosas? Usted preside la Comisión de Contratos de la Cámara de Diputados, pero también recientemente ha estado ofreciendo algunas declaraciones, particularmente con el tema eléctrico, el sector eléctrico, y muy puntualmente sobre el tema Punta Catalina. ¿Por dónde empezamos hoy? Bueno, por el principio, podemos empezar por lo último. En el caso específico, sí, de Punta Catalina, cuando se estuvo trabajando el tema de fideicomiso, nosotros tomamos un turno y analizamos las imperfecciones que tenía el fideicomiso, porque fue algo que no habían esperado ahí siempre para el mes de diciembre, ¿verdad? Como en un fin de semana largo, y se establecieron aspectos que iban en contra de lo que llaman los recursos del Estado, con un intento en su momento de privatizar a través de fideicomiso. El Poder Ejecutivo retiró esto, después mandó una ley, porque hubo un clamor nacional, una ley para la alianza público-privada, y también el presidente, luego de retirarlo, también envió una ley sobre fideicomisos públicos que se está discutiendo allá en el Congreso. Ambas han sido aprobadas en el Senado de la República, están en agenda en la Cámara de Diputados, todavía no la han puesto en el hemiciclo. Y entre lo que la hacha va y viene, porque al parecer los esquemas de fideicomiso que tenía el presidente de la República y su gobierno de entregar lo público, lo poco público que queda, ¿verdad? Si llegamos al 2024 y seguimos en ese envolvente, pues no habrá ningún bien del Estado. Porque al final, en definitiva, uno pregunta, porque si a un gobierno se le elige para administrar la cosa pública y la cosa pública la está entregando, pues entonces no tiene sentido que se elija como gobierno. En ese aspecto, la semana pasada se aprobó en primera lectura un proyecto de ley que envió precisamente el Poder Ejecutivo. Ya había sido aprobado por el Senado de la República, estuvo en la Comisión Permanente de Energía y Minas, que nosotros estamos ahí en esa comisión desde hace 12 años, es decir, desde el 2010. Y aunque en sus aspectos principales, yo lo traje aquí, hice todas mis notas, el proyecto de ley elimina a la CDEE, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, que ya fue eliminada con la ley 100-13, que establece y crea el Ministerio de Energía y Minas. Nosotros trabajamos mucho en esa ley en ese momento, en el 2013. Luego, como Punta Catalina tenía un espacio de 4 años para su construcción, inicialmente eran 2 años, y superó eso, se modificó con la ley, se le dio un plazo adicional hasta el 2018, es decir, que tenemos 5 años ya, que si nos vamos a la ley 100-13 y 142-13, ya la CDEE fue eliminada. Esto era para dar paso a que se entregara Punta Catalina y que entrara en funcionamiento la parte de la generación y el esquema ya de qué iba a hacer el gobierno con Punta Catalina, que por decreto en sus inicios se dio un decreto para ponerlo a un administrador del Estado. Entonces, la ley, el proyecto de ley también elimina la WERS. La WERS fue eliminado también en esas leyes que yo indico. Es decir, que cuando tomé el turno indicaba que había una sobrelegislación. Otro aspecto que yo no lo toqué en el turno que tomé fue lo relativo a la ley orgánica. Es decir, eso es una ley orgánica, porque las leyes orgánicas, según el artículo 112 de la Constitución, todo lo que tiene que ver con la reforma del Estado, eliminar instituciones, crear nuevas instituciones, crear nuevos entes, nuevos órganos del Estado,
entra en la categoría de una ley orgánica y no una ley ordinaria, y eso requiere obligatoriamente, para haber un consenso entre todas las fuerzas políticas, de una mayoría calificada, que es una 2/3 parte. No recuerdo en la votación si se votó en ese aspecto, porque era muy reducido el quórum la semana pasada, y la Fuerza del Pueblo lo que pidió, votó en contra y pidió que fuera en segunda lectura a comisión. Imagino que estará en el día de mañana en agenda, pero hay un artículo que es la preocupación que nosotros externamos, que es el artículo 19, que aunque el 13 define que va a ser del Estado, que va a tener personería jurídica y todo lo que es la autonomía, en el 16 establece los mecanismos de financiamiento. Uno de ellos es por la generación, es decir, Punta Catalina genera, según estiman, es una de las empresas que más genera en el país. Estamos hablando que, según lo dijo el administrador actual, que está por decreto y por vía administrativa, dejará este año 200 millones de dólares de utilidades, es decir, de rentabilidad. Y cualquiera quisiera tener a Punta Catalina, porque genera 33 millones de dólares en la venta de energía, porque es en el caso de Punta Catalina, su entrada logró bajar el kilo de 0.21 centavos el kilowatt a 0.7. Y ustedes saben que la energía que entra primero es la más barata y la más limpia, y luego van entrando las demás. Así que eso forzó a que las demás generadoras en la matriz de generación tuvieran que también hacer sus inversiones para bajar sus costos operativos y poder en el mercado, lo que le llaman el mercado spot, vender la energía para poder competir con este monstruo, ¿verdad? Que estamos hablando que es la mayor inversión que ha hecho el Estado en toda su vida, 3,000 y pico de millones de dólares. Costó Punta Catalina. Una de las cosas que nosotros le pedimos al ministro de Energía y Minas, que era uno de los críticos más ácidos junto con la actual senadora de la capital y el presidente de la Cámara también de Punta Catalina, la tenían aquí entre Eja y Nariz, entre ojo y nariz, es que nos dieran la auditoría, porque ya se terminó la auditoría de Punta Catalina. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a disponer de un bien que ha sido tan criticado, ¿verdad? Que incluso hay una investigación, si todavía no sabemos lo que costó, cuál es su patrimonio, cuáles son sus activos, cuáles son sus pasivos? Punta Catalina, que nosotros la visitamos más de 5 veces, tanto en la Comisión de Obras Públicas que yo presidí, en la de Energía y Minas, y creo que hasta con Medio Ambiente fuimos en conjunto. No solamente es la planta per se, los 2 generadores que están ahí de una capacidad de 300 y pico de mega, sino que tiene obras colaterales y conexas que valen de manera extraordinaria. El terreno, que en sus inicios fue bajo una cesión por 50 años rentado, luego se compró antes de salir el gobierno anterior, se sembraron más de 10 millones de plantas, ¿verdad? Para poder amortiguar a nivel de remediación medioambiental la ceniza que se eleva, porque hay otra parte que queda debajo que también se reutiliza, que se recoge y se reutiliza, pero también está el muelle donde se deposita el carbón y con unas correas se llevan hasta los generadores, y otra serie de obras que tienen que ver con la parte del entorno medioambiental que completan lo que es la central Punta Catalina. Otra de las observaciones que nosotros hicimos fue que históricamente la CDEE era la que intervenía en la compra y venta de energía entre el sector eléctrico, o el sistema eléctrico tiene 3 grandes componentes, que es la generación, la transmisión, donde está ETEC, una empresa pública, y 3 empresas de distribución que eran privadas, pero en el gobierno de Hipólito Mejía, antes de irse, se estatizaron, porque eran públicas, se convirtieron privadas y después se estatizaron en el 2004. Pero puede ser que haya el interés de que sean privadas de nuevo, porque ya casi la mayoría de los componentes son privados, entonces quedaría únicamente el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, los contratos de compra y venta de energía que intercedía la CDE como garante del patrimonio, ¿verdad? Y de que ahí se hiciera todo bajo una transparencia, se pasa ya directo a la sede. Las sedes pueden comprar directamente a los generadores, y en el caso de esta ley a Punta Catalina como empresa pública del Estado. Entonces, en ese sentido, otras preocupaciones que nosotros externamos fue lo relativo a que cómo se va a hacer con la parte de los empleados. Por ejemplo, hay empleados que se dice que si no son
desvinculados o liquidados pudieran ser reubicados en otras instituciones. Y me recuerda lo del Seguro Social, que cuando nosotros hicimos la ley para el Sistema Nacional de Salud, ¿verdad? El SNS, una gran cantidad de empleados que venían del Seguro Social, de lo que era el sistema de reparto, quedaron en el aire. Muchos de ellos ahora mismo están en el aire. Creo que hay 600 y pico que se comprometió el gobierno en su momento de que a reubicar, después a pensionar. Y en algunos decretos han metido pensionados, pero que no son esas personas, sino que me informan que son compañeros del partido, que han metido ahí, por ejemplo, de carambola. Entonces, en el artículo 16, retomando la pregunta de la preocupación de por qué la privatización, y lo traje aquí, porque yo anoté de manera precisa los aspectos que en su momento, porque hubo una discusión muy fuerte, ¿verdad?, en el hemiciclo. En el artículo 16, y paso a leerlo para que el que me está escuchando entienda, dice artículo 16, financiamiento de actividades. La EGEPC financiará sus actividades de la siguiente manera. 1. Con los recursos que genera la Central Termoeléctrica Punta Catalina, CTPC. Se supone que de la generación eléctrica, ¿verdad? Que es lo que le llaman negocio, su razón social, claro, su negocio. 2. Los financiamientos que contraiga. Y aquí no dice hasta qué monto. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú pasas a convertir a Punta Catalina en una empresa del Estado, lo manda la ley de sociedades comerciales, cambia el esquema de derecho público a derecho privado. Me explico. Si se crea si Punta Catalina se contrae préstamos en la banca y se hace un mecanismo de fideicomiso, que fue el intento original que tenía el gobierno con Punta Catalina, y ese financiamiento excede el monto del 50+1 o el patrimonio por encima, porque pudiera ser que en un momento de crisis Punta Catalina se esté endeudado tanto con este mecanismo de financiamiento que pueda poner en riesgo su patrimonio con respecto a un acreedor. ¿Qué puede hacer el acreedor? Le va a marchar a los bienes de Punta Catalina. Por ejemplo, en el caso específico actualmente, si fuera la administración que está, se fuera a la ley de derecho público, es decir, al sistema de derecho público, donde tú vas al Tribunal Superior Administrativo, ¿verdad?, al contencioso administrativo y todo un mecanismo de derecho público administrativo. Aquí no. Aquí, al igual que, por ejemplo, y disculpen la promoción, que el Banco de Reserva o de Seguro Banreserva, cuando hay una demanda se va a los tribunales privados. Y entonces aquí pudiera verse privatizado bajo este artículo. Y en el tercero dice, cualquier otro fondo especializado que le sea asignado de conformidad con la ley. Pero no dice qué ley. Aquí debería decir la ley de ingresos y gastos, para que no pueda otra ley venir mecanismo, porque en el sistema está la Comisión Nacional de Energía, está la Superintendencia de Energía, es decir, hay otros entes que dentro del sector pudieran utilizarse recursos para esta empresa pública del Estado, pero que a través de este mecanismo pudiese tener un entramado por detrás, como diría uno, de privatización. Otros de los aspectos de los mandatos que da la ley, y ya aquí termino para pasar a las preguntas, para no monopolizar el tema, es el relativo a que también le da la facultad, como cualquier otra empresa privada, pero es pública, a Punta Catalina, de hacer inversiones. Es decir, ahí entra entonces en juego el tema de la ley de la bolsa de valores, es decir, la crea como empresa de inversión y cualquier otro tipo de lícito comercio, es decir, cualquier actividad comercial, no la delimita únicamente a ser una generadora. Y ahí es donde vienen las preocupaciones nuestras. Según esta nueva temática que tendría en base a este proyecto, Punta Catalina, ¿estaría exenta de la aplicación de la ley de compras y contrataciones? Sí, dice aquí precisamente en la compra de las distribuidoras de manera directa, sin pasar por lo que le llaman, hay un organismo dentro del sector que es el coordinador de todo el sector, donde está la Comisión Nacional de Energía, están los generadores públicos, están los generadores privados, porque antes de esta ley, cuando nosotros aprobamos la ley que creó el Ministerio de Energía y Minas, se nos dijo que la próxima ley que venía como modificación era la 12501, que es la Ley General de Electricidad o la Ley General de Energía, porque es la que va a complementar la sombrilla de los viceministerios y del ministerio que se creó, porque ustedes saben que, por ejemplo, la Dirección de Minería está en el Ministerio de Industria y Comercio, así,
hay una serie de dispersión de instituciones que habían que volverlas al ministerio, al órgano rector, que sería el Ministerio de Energía y Minas, y que en ese momento no se intentó tocar, no sé por cuáles razones, pero no se tocó. Pero sí, aquí habla precisamente de lo que me dijiste de la pregunta, de que en relación a esto pudiera ocurrir. Es interesante porque en base a todo esto que estamos viendo, sí estaríamos hablando de una privatización total. Mira, lo dice de manera taxativa, yo lo anoté. Al mismo tiempo, entonces ahí entiendo por qué la negativa de entregar la palabra ahora se me ha ido. Es todo. De entregar la investigación que se hizo. Porque si se entrega, entonces en ese proceso de privatización perdería valor si ha tenido algún tipo de sobrevaluación. La pregunta que uno se haría, cualquier ministerio público independiente o no independiente, ¿verdad? Porque ahora han clasificado dos ministerios públicos. El Ministerio Público es uno y hasta lo dice la misma ley orgánica, que es único el Ministerio Público, no tiene diferenciación. Y si con la aprobación de esta ley nosotros estaríamos descargando responsabilidad civil, penal y administrativa de cualquier cosa que haya ocurrido en Punta Catalina para los que estaban, para los que están y para los que puedan venir no tengan forma de actuar, porque estaríamos validando tal vez con esta ley llevándola, porque hay un corte, ¿verdad? Se supone que cuando ella va a pasar el esquema que tiene, que es una empresa centralizada donde la administra el gobierno a través de un decreto que puso un administrador, que anteriormente estuvo en la CDE y que es generador también. Aquí todo es interés, ¿verdad? Y cuando ya tú la llevas a un esquema de sociedad comercial, ¿cómo entraría ahí el proceso de cuando esté esa auditoría ya finalmente que se contrató, incluso pagando millones de dólares a una empresa internacional para definir técnicamente y financieramente qué ocurre qué pudiera ocurrir a futuro con cualquier investigación a nivel penal? Diputado Tobías Crespo, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con usted en No Se Diga Más. Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina 101.7 y continuamos con nuestro invitado, el diputado Tobías Crespo, por parte de Fuerza del Pueblo. Diputado, claro. En conclusión con este tema de Punta Catalina, mañana hay de nuevo sesión. ¿Cuál sería la próxima acción que ustedes llevarían a cabo y qué se prevé que pueda ocurrir en esta sesión de mañana? Mira, como se aprobó en primera lectura y no se votó para que vaya a comisión, que fue lo que pidió el vocero de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, a solicitud nuestra también, para que en la comisión se analizaran esos aspectos que yo indiqué en mi turno, en nuestro turno. Entonces hay que ver qué pretende mañana el partido oficial, el presidente de la Cámara. Nosotros vamos a pedir que vaya a comisión y en caso de no ir a comisión, pues estableceremos nuestro esquema de partido de oposición que somos con este aspecto de Punta Catalina, que es un tema que mueve al país por todo lo que históricamente representa. Para mucha gente pudiese parecer, y te lo digo te hago la pregunta con la intención de que puedas explicar esta parte, porque soy parte de eso. Pudiese entender que el rol de la oposición es oponerse a todo. En este caso, tú estás haciendo lo propio, tú te estás oponiendo a todo. ¿Es por joder esto? ¿O ciertamente hay una finalidad de que las cosas en este sentido con Punta Catalina se hagan de la manera correcta? Y la otra pregunta, ¿por qué tú tienes siendo diputado 12 años? 12, sí. Terminó 12 años. 14, 3 periodos. ¿Tú eras igual de acucioso con Punta Catalina cuando el gobierno del PLD estaba o eres más ahora? No, vamos por parte, como ya el destripador, ¿verdad? Fueron muchas preguntas juntas. Lo primero es que nosotros siempre nos hemos catalogado como un diputado productivo. Sí, nosotros tenemos 3 leyes promulgadas, tenemos más de 6 en proceso, de las más importantes. Pero no voy a perder mi tiempo al Congreso, ni le hago perder el tiempo a los demás. Cada vez que tomo un turno o voy a una reunión, voy a aportar. Te pudiera decir que aunque los ciudadanos no nos ven, aquí yo hice todas las observaciones desde mi experiencia como ingeniero, ¿verdad? Legisladores, funcionario y ahora licenciado en Derecho. Y la experiencia a nivel público y privado. ¿Para qué? Claro. Para enriquecer la ley. Cada uno están ahí. Y lo único que pedí en la comisión fue que analizáramos, porque estaba muy rápido todo.
Es decir, ya tenían el informe prehecho, prefabricado, antes de votar ya todo estaban ahí y fue todo al vapor. Es decir, ¿por qué la rapidez con esto si hemos esperado del 2018 para acá con Punta Catalina para que eliminar la CDE, eliminar la UER? Es decir, si hemos esperado del 2018 para acá, ¿por qué la urgencia tan rápido en este diciembre de salir de esto así? Entonces, las cosas que van muy rápido realmente nos llevan a que nosotros comprometamos con nuestra presencia, a veces aún sin el voto, ¿verdad? Haciendo el quórum, con nuestra presencia y haciendo quórum, aún votemos en contra de un proyecto de ley de las implicaciones de esta medida. Claro. Y uno como legislador debe ser responsable, por lo menos que conte en acta, ¿verdad?, que uno hizo sus observaciones, que no se la dejaron pasar, ya eso son otra cosa. Y lo otro es que anteriormente hubo un proceso asimismo con un contrato de exploración petrolera en San Pedro de Macorís. Nunca en los 12 años habíamos trabajado incluso diciembre, 28, 29, 30 de diciembre, hasta tarde de la noche. Y nosotros, así de acucioso, como tú me dices que siempre hemos sido, tomé el contrato de exploración, hicimos las observaciones y el presidente Luis Abinader tuvo que, se le devolvieron las observaciones que hicimos nosotros. Eran 3 comisiones concurrentes: Marítima, Energía y Minas, y la otra creo que era Hacienda, porque tenía un componente de impuestos internos, sí. Y eso. Entonces esas 3 comisiones duramos mucho tiempo trabajando. El presidente se le devolvió el contrato, hizo las observaciones que fueron presentadas por nosotros y el contrato se aprobó ya con las modificaciones. Si nosotros estamos como legislador, nos pagan para eso y vemos que algo no huele bien, que no está correcto, nosotros debemos hacer nuestro planteamiento. Y con esto concluyo diciendo de que no es desde ahora, es decir, nosotros siempre hemos estado siendo acuciosos y lo hicimos con la ley 6317. Siempre hemos tenido turnos de calidad y no para, como tú dirías ahorita, para embromar la paciencia. Claro, ¿verdad? No es por joder, no es porque seamos oposición. Exacto. Y de entrada, debo decirte, José Martínez Brito, que para que haya gobierno debe haber oposición. Claro. Al parecer el gobierno no quiere tener oposición, por eso tú ves que está pagando 1.700 millones en contratos para pagar publicidad a Vinobotro. Sí, pero lo que pasa es que eso lo hacen todos, pero en este caso este gobierno es para atacar opositores de manera directa. Y te lo puedo decir a nivel particular. Y sobre todo para decir mentiras, para engañar, hacer anuncios. Es decir, al final, cuando tú utilizas tantos recursos del Estado para eso, se te revierte, porque la gente se cansa de tanta propaganda y entonces se convierte en un iceberg y se te devuelve. Es como cuando uno tira la piedra con el tirapiedra y cuando da se le devuelve en la frente, se rebota. Entonces, nosotros en ese sentido hemos cumplido ahí. La última pregunta era sobre... La última que era... No, esa fue la primera que cuando estaba en el PLD esa en fue el la gobierno. Primera, exacto, porque no. Punta Catalina, yo te noto muy interesado con el tema de Punta Catalina. Yo puedo tener mi percepción porque yo lo sigo. O sea, yo sigo tu trabajo permanentemente. Y yo sé que tanto tú has trabajado con este tema, pero hay gente que puede que no lo sepa. Entonces puede imaginarse que a lo mejor para ti interés. Punta Catalina es importante ahora que eres oposición y no cuando eras gobierno. No, siempre ha sido importante. Y cualquier otro proyecto, porque lo hicimos, como te dije, en ese contrato de exploración, se hizo el trabajo, se cambió el texto, se asumió el rol del Congreso, porque hay que entender que cuando las cosas no están bien y alguien te la está diciendo, pues tú debes revisarlas, claro, y revisarlas. Sí. Pero no solamente eso, yo he tomado turnos contra los préstamos. De manera reiterada, nosotros no estamos opuestos en la Fuerza del Pueblo a los financiamientos ni a los préstamos. No son malos los préstamos. Los préstamos que son malos son los malos préstamos. En ese sentido, si el préstamo no deja una impronta y lo que está haciendo este gobierno con casi los 16,000 millones de dólares que está tomando de préstamos es para apoyo presupuestario. Es decir, ninguno de los 35 préstamos que ha tomado el gobierno Luis Abinader del 16 de agosto para acá va a dejar un legado, va a dejar una impronta, va a dejar una obra. Y eso se está yendo a gastos corrientes. Y tú dirás, bueno, pero que todavía coge demasiado turno con los préstamos. ¿Tiene algún interés? No, el mismo interés que tenía en el gobierno del PLD. Yo no votaba por los préstamos en el gobierno anterior, porque entendía que solamente se podía votar por un préstamo que dejara, por ejemplo, un acueducto, una carretera, sí, que tenga un retorno
no solamente económico, sino también social, porque a veces no todo es lo material, lo físico que tú ves. A veces puede haber un financiamiento que te pueda lograr mitigar y resolver un problema fundamental. Entonces, si el proyecto de financiamiento deja una impronta, deja un legado, pero aquí no, aquí el gobierno lo está tomando para lo que ellos le llaman apoyo presupuestario. Ese apoyo presupuestario se va a ir en el próximo presupuesto del 2023 en más de 40 mil millones de empleados públicos que van a entrar a la nómina, representando una cantidad exorbitante de cerca de 80 mil millones de pesos, abultamiento de nómina en un presupuesto reeleccionista, electoral. Pero también se va a ir a una serie de planes que la gente no entiende, se va a ir a unos basureros, un tema de los vertederos, hay un tema de los vertederos que va a manejar el programa especial de la presidencia, el mismo que manejó la pintura, que Cohabitat, que si yo qué verde, es decir, que al final y en definitiva tú no ves en qué se va a utilizar ese dinero porque no va a dejar ninguna impronta. Si te vas a la inversión de capital de este gobierno, el año pasado terminó en 6.76 por el piso. Es decir, que el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, Edificaciones y Hábitat y todas las instituciones que construyen están quedando en el piso. Y nosotros sabemos que la economía mueve, la construcción mueve la economía en los pueblos, en los barrios, mueve la ferretería, mueve todo. Entonces este gobierno en la parte de inversión de capital se ha quemado porque no ha logrado sobrepasar el 10% en las dos ejecuciones presupuestarias que tuvo. El 2021 completo, porque ustedes saben que el 2020 no fue completo, y aunque le aprobamos un presupuesto complementario adicional, nunca se habían aprobado dos presupuestos complementarios, uno a Danilo Medina antes de irse y otro a Luis Abinader, uno de 303 mil millones de pesos y otro de 202 mil. Y en estas dos ejecuciones no ha llegado ahí. Han tenido presupuestos de 1 billón en cada año, han cogido 16 mil millones de pesos, han colocado bonos por 283 mil millones de pesos el primer año, 2021, y por 287 mil este año, que no lo han aplicado tampoco. Es decir, no se ve que están acumulando ese dinero, no sé bajo qué mecanismo, porque el otro día, hace unos meses, cuando estábamos trabajando el presupuesto complementario, vimos que Hacienda le transfirió 30 mil millones de pesos. Es decir, yo no sé si Hacienda tiene la capacidad de ser una caja chica que pueda para manejar un déficit, porque fue que el presupuesto se proyectó un déficit de 3.0 y terminó en 3.6. Es decir, el presupuesto complementario aumentó 0.6 el déficit que ellos mismos habían proyectado. ¿Por qué? Porque están aumentando la nómina. Si ustedes van al sistema energético, en la misma Punta Catalina de 169 empleados que tenían en el 2020, tienen ahora casi 400 en una empresa que se supone que debe haber eficiencia. Diputado. Si te vas a la EDE es peor. Los funcionarios del sector energético, todos con los salarios aumentados, y ya usted sabe. Pero diputado, usted él tiene con qué. Usted no nos dio tiempo de hacer más preguntas. O sea, le hicimos 2 preguntas y se nos fue el tiempo. Pero no fue por mí. Ustedes me dejaron. Ustedes fueron muy inteligentes. Parece que me dejaron desarrollar el tema. Justo cuando le iba a preguntar. Ustedes pueden interrumpirme. Justo cuando le iba a preguntar que por qué la gente de la Fuerza del Pueblo se ve tan nerviosa ante el avance del presidente Abinader, se nos acabó el tiempo. Ese es el chiste más grande, Alexander, que ha hecho en esta tarde. Gracias, diputado. Gracias a ustedes. Amigos, ha sido el diputado Tobías Crespo de la Fuerza del Pueblo en No Se Diga Más. Bye, bye. Bye, bye. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.